aquí hay una cierta distorsión de la presentación de la noticia a lo largo de varios años en esta cuestión de Indochina. Esto lo hemos visto hasta el día de hoy. Hoy día hay un excelente artículo de Luis del Guá en la Crónica criticando ese problema de la propaganda, cómo se presentan las noticias de Indochina. En general, yo entiendo que en los acuerdos de París se reconoció que además del gobierno de Ban Thieu, había el gobierno provisional revolucionario, y que firmó también el acuerdo. Eran pues dos gobiernos en Vietnam del Sur. Sin embargo, ¿cómo leemos nosotros las noticias? Los gubernamentales contra los rebeldes, los gubernamentales contra los rojos, los guerrilleros, los no sé qué. Entonces, eso es el bueno y el malo, pues, es el problema que estábamos presentando hace un rato. Eso provoca confusión ideológica, y la gente que llega a opinar, digamos, maniqueístamente, maniqueísmo significa bueno y malo, divide el mundo entre los buenos y los malos, la gente que llega a ese tipo de opinión no tiene la culpa. Lo que tiene la culpa son las agencias noticiosas que le van presentando la noticia a lo largo de los años de esa forma. Y para terminar, yo creo que la lucha de liberación del pueblo peruano y de los pueblos latinoamericanos en general tienen que aceptar esta lección histórica del pueblo de Vietnam, en el sentido de que como un pueblo pobre, subdesarrollado, casi miserable, ha sido capaz de derrotar militarmente a Estados Unidos. Nosotros tendremos que escoger quizá otros caminos, pero siempre esto nos va a levantar la moral, porque Estados Unidos está perdiendo hegemonía. Este es un dato objetivo. Y el hecho de que Estados Unidos está perdiendo hegemonía nos debe a nosotros levantar la moral. Porque nuestra historia no es una historia de dominación de la Unión Soviética ni de China. O pudo haber sido. Si hubiera sido, lo tendríamos que reconocer. Pero no ha sido, pues. Ha sido una historia de dominación de varios países. Y el último de ellos es Estados Unidos. No otro. ¿No? Eso es lo que quería. Gracias, Fernando. Sí, pasamos a la siguiente pregunta. Señores, dado el tiempo, voy a abreviar mi intervención. Hacer análisis de lo que acaban de exponer, habríamos que mencionar en la historia de la humanidad en muchos imperios que han caído y han surgido otros. Pero sería largo, inclusive no podría hacer referencia a otros artículos míos que he escrito yo en la prensa. Yo soy escritor periodista. Pero voy a decir lo siguiente: básicamente la guerra de Vietnam se inició con la guerra de Indochina, ¿no? Como producto de la pugna de las potencias, tanto de Occidente como de Oriente, por alcanzar el dominio económico y político del mundo, en particular de los pueblos atrasados, subdesarrollados, como usted lo mencionó antes. Pues cada uno de estos grandes potencias confronta necesidades graves de expansión industrial, así como de mercados, estrategia y geopolítica. En estas circunstancias el mundo confronta situaciones difíciles de la Guerra Fría, ¿sí? Y tienen ante sí perspectivas pesimistas, tanto para los dirigentes políticos y pensadores de Oriente y Occidente, como para los círculos económicos, financieros y empresarios y la opinión pública mundial, que nos implica a nosotros también como pueblo. Señor, por favor, su pregunta. Mi pregunta. ¿No consideran ustedes que en la geopolítica, precisamente que ha mencionado usted, en lo que respecta a Estados Unidos, así como lo que respecta a los otros países que también buscan precisamente establecer la paz, ¿no cree usted que Vietnam sea, para el mundo libre sobre todo, el candado de seguridad, como lo dije en un artículo hace fecha, para la prensa, y que por esa razón es que Estados Unidos quiere también asegurarse su supervivencia, como los otros países quieren asegurar, también los países asiáticos quieren asegurar su supervivencia ante tanta población de gentes, como el caso de Vietnam que estamos viendo ahora, que están comiendo unos a otros? La pregunta concreta del señor es que si Vietnam puede ser el candado de seguridad para Estados Unidos, hoy para el mundo libre, para nosotros inclusive. Bueno, la opinión del señor, su respuesta. Sí, bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. Desde mi punto de vista, yo creo que es cuestionable, en primer lugar, la concepción del mundo libre, primero, y en segundo lugar, el identificar los intereses del Perú y de América Latina con los de Estados Unidos. La concepción del mundo libre nace durante el apogeo de la Guerra Fría y es puesta por John Foster Dulles, ¿no? El hombre de la estrategia, no solamente del anticomunismo, sino un antiguo abogado de la United Fruit y de las grandes empresas transnacionales, ¿no? El hombre de la invasión al Líbano, el hombre que derrocó a un gobierno como un gobierno nacionalista y moderado, como el de Guatemala, por ejemplo, porque quiso expropiarle unas tierras
no cultivadas a la United Fruit, y por ese solo hecho el gobierno fue acusado de comunista y derrocado, ¿no? Y el antiguo abogado de la United Fruit y secretario de Estado John Foster Dulles fue el arquitecto de esta maniobra. Pues bien, de este hombre nace la concepción de dividir el mundo en dos. Los países, la Unión Soviética, los países de Europa Oriental y China de un lado, ¿no?, que eran los perversos, y de otro lado todos los demás países que debían estar en una cruzada con los Estados Unidos en contra del comunismo. Y de contrabando, sin decirlo, se presenta una imagen que todo movimiento que busca algún cambio que afecte en lo más mínimo el poder de los Estados Unidos o el poder de las empresas transnacionales es inmediatamente acusado de estar dirigido por Moscú o de estar dirigido por China o de ser una amenaza para el mundo libre y para los Estados Unidos. Ahora bien, esta situación ha cambiado. ¿Sí? El mundo actual ya no funciona en base a esta división de bloques, uno contra otro. En este momento justamente el tercer mundo ha hecho irrupción. Eso es lo que acabamos de ver, por ejemplo, en la UNUDI, una serie de posiciones divergentes. Por ahorrar tiempo, mencionaré solamente un hecho. ¿Quiénes son los que más problemas les han causado en estos últimos tiempos a los Estados Unidos y a los grandes países capitalistas con el problema del petróleo? Han sido justamente los árabes. Los árabes, cuyos gobiernos, unos son gobiernos nacionalistas de izquierda, algunos que se llaman socialistas, y otros gobiernos monárquicos, ¿no?, gobiernos tradicionales como los del Golfo Pérsico, y había que escuchar los discursos de los representantes de los Emiratos del Golfo Pérsico en un lenguaje antiimperialista. Entonces, pues, no es simplemente el problema de que Estados Unidos se ponga como Cristo a decir que no está conmigo, está contra mí. No se trata de eso. Yo creo que esta concepción, digamos, del mundo libre, ¿no?, como contraparte a un mundo comunista homogéneo, es una concepción que ya está superada en los hechos. En este momento hay un mundo multipolar, hay múltiples intereses en juego, ¿no? El maniqueísmo al que se refería precisamente el doctor Benza. ¿Quiere añadir algo? Sí. Aquí el 23 de marzo declara el señor James Schlesinger, que es el secretario de Estado de Defensa, o sea, el ministro de Defensa, digamos, de Estados Unidos, que la caída de Camboya y de Vietnam del Sur no modificarán, sino ligeramente, las relaciones de fuerza en el mundo. Eso está citado aquí en el último número en Nouvel Observateur. Quiere decir que ahora que van a perder, ya se han dado cuenta que no vale la pena, ¿no? Antes, claro, no puedo creer yo que pensaban que no valía la pena. Se han metido 150.000 millones de dólares, que eso puede decir una cifra tan astronómica. El presupuesto nacional es algo así como 2.000 millones de dólares, ¿no?, al año. Entonces, 150.000 millones son 75 veces el presupuesto nacional, por algo que no vale la pena. Yo creo que lo dicen que no vale la pena, porque ya no tiene más remedio que decir. Pero no creo de que, y en esto estoy completamente de acuerdo contigo, César, en aquel eufemismo del mundo libre. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Por qué no se llama capitalismo?